había una cierta expectación sobre, ya que Sánchez estaba intentando jugar a ser presidente por un día, que durante ese día hiciera alguna oferta, alguna declaración, algún discurso que tuviera un recorrido un poco más largo. Nosotros insistimos, Sánchez puede ser presidente del Gobierno si se atreve a serlo y, por tanto, si escoge el carril de la posibilidad de gobierno, de coalición y de cambio. Y, sin embargo, lo que hemos visto hoy ha sido un conjunto de omisiones, de frases vaporosas, de buenas intenciones que no sabíamos si le pertenecen al candidato o estaban en el acuerdo que han firmado, en la medida en que es un acuerdo que, según quien lo defienda, dice una cosa o dice otra, y de omisiones claras y omisiones deliberadas, como, por ejemplo, por citar una, la omisión de la supuesta supresión de las diputaciones. Nos parece entonces que ha sido una valoración, hacemos una valoración de un discurso que nos parece que ha sido un discurso a la carta, intentando pedir el apoyo de unos y otros para no sabemos ir en qué dirección y, por tanto, ha sido más un conjunto de buenos propósitos que un proyecto de gobierno. Nosotros hoy no hemos visto en este discurso ningún proyecto de gobierno, porque cuando se quiere contentar a todos y cuando se quiere hacer una cosa y a la vez la contraria, es imposible formular una propuesta de gobierno. Se puede hacer una declaración de buenas intenciones, pero con eso no se, insisto, con eso no se gobierna. Así que tenemos que decir que estamos decepcionados, que no es una buena cosa ni está a la altura de las oportunidades que tenemos como país. Hacer un discurso que siquiera sea pensado para ser presidente por un día se quede muy por debajo de las expectativas e insistimos, más allá de las representaciones y más allá de las buenas intenciones. Hay posibilidades de que haya un gobierno de cambio. El señor Sánchez tiene que atreverse y nuestra mano sigue tendida. Pero lo de hoy no tenía nada que ver con un proyecto de gobierno. Era un conjunto de buenas intenciones, apenas hilvanadas en el discurso y, por tanto, tenemos que decir con un cierto pesar que a nosotros nos ha decepcionado, que esperamos más y que hay condiciones para que haya más, para que haya un proyecto de gobierno al servicio de las mayorías sociales en España. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en directo para La Sexta. Quería preguntarle qué tendría que pasar desde mañana, miércoles, hasta el viernes, segunda votación, para que ustedes puedan sentarse a negociar con el Partido Socialista. No sé si barajan la posibilidad de que el Partido Socialista, de que Pedro Sánchez les ofrezca algo, o es altamente improbable que ustedes cambien su posición antes de la segunda votación. Gracias. Queda que nos ofrezca unos cupos de descuento. La última vez que nos ofreció algo, nos ofreció el mismo documento que ya habíamos leído. Y, por tanto, de estas no hace falta muchas más. Lo que necesitamos es compromisos claros. Lo que necesitamos es que tome una decisión. No se puede pedir al mismo tiempo el apoyo al Partido Popular para mantener la llamada estabilidad presupuestaria, que en realidad es una asfixia a las posibilidades de política económica expansiva y de políticas sociales justas, y decir al mismo tiempo que se quieren hacer políticas sociales dignas de tal nombre. Falta decidirse. A veces no se puede contentar a todos en política. Y cuando uno intenta contentar a todos, lo que logra no siempre es el mestizaje, sino el difuminar y borrar cualquier proyecto de gobierno en absoluto. Los proyectos de gobierno no son contra nadie, pero sí que toman decisiones y eligen un rumbo u otro. Hoy hemos visto a Sánchez acudir a la Cámara a decir que todos los rumbos son posibles al mismo tiempo. Y ya sabemos lo que pasa cuando uno intenta coger todos los rumbos al mismo tiempo, que lo que acaba haciendo es dar vueltas de 360 grados. Toca decidirse. Puede haber políticas de cambio, que son políticas que a lo mejor no le gustan al Partido Popular, pero que sacan a Mariano Rajoy de la Moncloa, pero también, lo hemos dicho estos días, sacan a sus políticas. El problema, cuando se acude a la Cámara a pedir apoyos para una cosa y para la contraria, es, en primer lugar, que no se reciben y, en segundo lugar, que se desdibuja. Nosotros, insisto, no hemos visto ningún proyecto de gobierno. Hemos visto un conjunto de buenas intenciones, de expresiones ambivalentes, en fin, que se quedaban prácticamente en nada. A veces había algunas de las metáforas, lo decíamos medio en broma, que se parecían más a las metáforas que te dan en los sobres de los azucarillos de azúcar, que son, digamos, de estas verdades generales inapelables, pero que no conducen a ningún sitio, porque no toman ningún camino, no toman ninguna decisión. Y gobernar es tomar decisiones, decidir a dónde queremos ir, pactar y acordar con quienes quieran ir en ese sentido y avanzar. Pero para avanzar hace falta saber a dónde se quiere ir, porque si no se dan vueltas en círculo. ¿Entenderían los electores vuestros que votarais con el PP para que Sánchez fuera
Creo que Sánchez va a acudir a una investidura en la que tan solo Ciudadanos le va a mostrar su apoyo y, por tanto, ha decidido que el camino que entiende para el cambio es el camino con Ciudadanos, que, según declara el propio Albert Rivera, es un camino pensado para que el Partido Popular lo apoye con su abstención. Y, por tanto, para nosotros eso no es el camino del cambio. Lo hemos dicho muchas veces, los 5 millones de votos para Podemos no fueron para maquillar lo que no funciona, fueron para transformaciones profundas y de calado. Nosotros no estamos de acuerdo con subir el salario mínimo un 1%, que puede ser menos de lo que suba la inflación. Nosotros no estamos de acuerdo con no derogar la ley Mordaza. Si se quiere derogar, se dice, es muy sencillo, derogar la ley Mordaza y se deroga. Nosotros no estamos de acuerdo con hacer una tercera reforma laboral. Nosotros no estamos de acuerdo con una política que en lo sustancial deja la política económica del PP intacta. Y, por tanto, tenemos que decir que ahora, salvo que el Partido Popular se abstenga, no va a haber investidura y que luego sigue habiendo condiciones para un gobierno de cambio. Pero hace falta decidirse y eso no tiene nada que ver con la capacidad de hablar con todo el mundo, que es sanísima. Pero después de que uno haya hablado con todo el mundo, tiene que tomar alguna vez alguna decisión. No puede tomar una y la contraria, porque cuando hace eso, y cuando se ha hecho eso en las negociaciones, en una sala se habla una cosa y en otra sala se habla la contraria. Cuando llega el momento de levantar las cartas, resulta que los números no dan. Y como los números no dan, lo que tenemos aquí es la representación de ser presidente por un día, en vez de por una legislatura. Sí, señor Errejón. Una de las imágenes de esta intervención de esta tarde del candidato va a ser, sin ninguna duda, la de los diputados de Podemos aplaudiendo en el momento en el que Pedro Sánchez agradecía el apoyo y la valentía de Albert Rivera al firmar el acuerdo. ¿Cómo interpretamos ese gesto? Ha sido un gesto irónico. Hay situaciones que, aunque no nos gusten nada, es mejor tomárselas a veces con humor. El señor Sánchez se pasó toda la campaña electoral diciendo que Ciudadanos era una muleta del Partido Popular y hoy ha venido a la Cámara solo, salvo por el apoyo de Albert Rivera, y por tanto ha dicho que el proyecto que hoy presenta es un proyecto que le gusta a Albert Rivera, que por otra parte ha estado muy callado durante una buena parte de la exposición de Sánchez, que le gusta a Albert Rivera. Y el propio Albert Rivera dice que le gusta porque permite la abstención del Partido Popular. Creemos que ha retratado entonces cuáles son los apoyos con los que hoy acudía para este, me cuesta llamarlo, proyecto de gobierno. Y esos apoyos valen lo que valen, 130 escaños y, por tanto, salvo que el PP se abstenga, no habrá investidura y después quedará tiempo. Ojalá que aprovechemos ese tiempo para que haya compromisos firmes, para que haya un gobierno del cambio. Y para eso, sobre todo, lo que hace falta es decisión. A veces, cuando uno se decide, no contenta a todo el mundo, pero en política no siempre se puede contentar a todo el mundo. Lo que hay que tener claro es del lado de quién se está y qué prioridades se tienen. Nosotros las tenemos muy claras. Estamos del lado de los perdedores de la crisis y, por tanto, cuando nos sentamos en una mesa para negociar y para acordar un gobierno, es para llegar a acuerdos que favorezcan a la mayoría social que ha sido más golpeada durante estos años. Y si no, creemos que todo lo demás no es cambio. Creo que es un discurso que ni para bien ni para mal va a pasar demasiado a la historia parlamentaria y, por tanto, creo que a partir de entonces podemos seguir hablando, pero ahí lo importante no son las declaraciones. Es imposible que haya un solo parlamentario en esta Cámara que no comparta que hay que perseguir el bien común, que hay que perseguir el bien y que hay que evitar el mal. Pero eso no tiene nada que ver con hacer política. Eso tiene que ver con asegurar principios morales que nos ponen de acuerdo absolutamente a todos. Pero si estuviéramos de acuerdo en todo, nos presentaríamos con un solo partido. Como tenemos proyectos diferentes, se presentan diferentes opciones. Los ciudadanos eligen entre esas opciones y luego, cuando esas opciones necesitan pactar, acuerdan en qué rumbo quieren ir. Con declaraciones genéricas, supongo que estamos más cómodos. Si yo salgo aquí, comparezco y digo estoy de acuerdo con que avance el bien común y con que nadie lo pase mal, pues seguramente nadie está en desacuerdo con eso. Pero eso no conforma un proyecto de gobierno. Un proyecto de gobierno es tomar decisiones. Y cuando uno toma decisiones, insisto, a veces no le puede estar pidiendo apoyos a unos y a los otros a la vez. No se nos puede contentar a la vez al Partido Popular y a nosotros. Básicamente porque defendemos proyectos opuestos de país. El del Partido Popular a nosotros nos parece un modelo injusto, ineficaz, corrupto y que nos ha llevado a retrocesos de muchos años en los derechos conquistados en España. Y, por tanto, quien hace un acuerdo para contentar al Partido Popular o buscar su abstención, es claro que no está haciendo un acuerdo para buscar los votos de los representantes de 5 millones de personas que votaron por una transformación profunda, democrática y popular de España. Y, por tanto, nosotros creemos que se ha elegido. Pero es una elección temporal, porque es una elección que no lleva mucho más allá de esta semana.
La semana siguiente se abrirá otra posibilidad y nosotros ahí seguiremos, como siempre, con la mano tendida. Insisto, de todas formas, en que todas estas cuestiones mañana las defenderá y las explicará con más calado y con más profundidad Pablo Iglesias desde la tribuna. Sí, buenas tardes. Puesto que es muy improbable, que usted menciona al Partido Popular, pero es muy improbable que el Partido Popular se abstenga, ¿cómo va a desmontar, digamos, Podemos el discurso, el relato que tratará de imponer el Partido Socialista de que de alguna manera le están haciendo el juego a Rajoy, vamos, con su voto? Creo que nosotros hemos sido siempre meridianamente claros y que cuando uno es claro desde el principio tiene la virtud de que no tiene que decir una cosa y después la contraria. Creo que hemos dejado muy claro por dónde iban nuestras prioridades y creo también, si me permiten decirlo, y a lo mejor tiene que ver con que venga de otra generación, que el relato de los vasos comunicantes y de la pinza es muy viejo. Es un chantaje con el que los partidos tradicionales han pedido siempre cheques en blanco para hacer lo que les diera la gana porque el otro era peor. Eso surtía efecto en un país de antes, que era cuando había que elegir entre A o B. Ahora hay más opciones y, por tanto, creemos